Bien, entonces en esta parte vamos a hablar de 6.3, repito, cortante longitudinal sobre un elemento de viga de forma arbitraria. Hoy día solo vamos a hacer este tema, que es muy corto, ¿ya? Está en el acápite 6.3 del BJ7, cortante longitudinal, sobre un elemento de viga de forma arbitraria. A ver, repasamos la clase anterior, ¿no? La clase anterior, como les he comentado, lo que hemos hecho para deducir que está pasando algo en las fibras longitudinales es aislar un pequeño segmento, digamos algo que mide un delta de X, ¿no? Una viga de una determinada longitud, y que además en sección transversal se ve como un área sombreada así, ¿sí? Este es el segmento en cuestión, en donde van a aparecer, digamos, fuerzas por el lado izquierdo, por el lado derecho, y también en esta interfase. Cuando yo hago el equilibrio de todas estas fuerzas, es que descubro que esta fuerza longitudinal, llamada delta de H, se calcula con esta ecuación, ¿no? Es una ecuación básica de equilibrio. Entonces, si yo divido esta fuerza entre la distancia, entre la longitud del elemento aislado, encuentro este concepto que se llama flujo, ¿no? Flujo de corte longitudinal. Entonces, eso es más o menos la secuencia que hemos usado para deducir esta expresión. Y miren, la fórmula a la que llegamos es básicamente la fórmula de la vaquita, ¿no? Que es consecuencia de calcular el esfuerzo cortante en dirección longitudinal, que por el equilibrio de un punto es el mismo, ¿no? En dirección transversal. O sea, el tau yx es igual al tau y, al tau xy. Esta ecuación fue inicialmente desarrollada por ese señor ruso, Dmitry Yorovsky, ¿no? En el año que vivió entre 1821 y 1891. Y mundialmente es conocida como la fórmula de la vaquita. Ese es el alias o el seudónimo más popular que tiene, ¿no? B por Q entre I por T. ¿Y para qué sirve esa fórmula? Para encontrar la distribución de los esfuerzos cortantes en la sección transversal cuando ésta está sometida a una fuerza cortante B. Bueno, en una sección rectangular hemos visto que la variación de ese esfuerzo cortante es parabólica, ¿no? Empieza en el borde, aquí en la parte superior, donde es 0, tal como ven aquí, ¿no? Pasa por el eje neutro con un máximo valor, miren, aquí tengo la representación del esfuerzo cortante máximo, y termina en el otro extremo también con un valor de 0. Entonces la distribución de esfuerzos es parabólica, ¿ya? El esfuerzo cortante. El esfuerzo máximo ocurre en el centro de la viga y es aproximadamente igual a 3 medios de B entre A, lo que comparado con el esfuerzo cortante promedio, pues representa un 50% más de incremento, ¿no? Si nosotros usáramos solo la fórmula del cortante promedio, estaríamos induciéndonos en un 50% de error. También yo les comenté de que podíamos resolver, por ejemplo, las secciones circulares, ¿no? Para cuyo caso el proceso también es similar, ¿no? Yo, por ejemplo, genero aquí un corte arbitrario, ¿no? Todos los cortes los hemos hecho así horizontales, paralelos al eje Z, y calculamos el área sombreada, ¿no? ¿Cómo se calcula toda esta área sombreada? ¿No? Bueno, va a ser, digamos, función de la distancia Y, ¿no? Entonces, eh, habrá que encontrar el centroide para determinar también el Y raya, y así poder encontrar, digamos, el momento estático, ¿no? Porque si este es el área, el momento estático va a ser A por Y raya, ¿correcto? Y luego la distribución de, bueno, conociendo el cortante que está acá arriba, puedo encontrar la distribución de los taus, ¿no? El tau sería vaquita, B por Q entre I por T. Pero noten que el T viene a ser esta dimensión, ¿no? Esta dimensión que va a ir cambiando, va a ser función de Y. Y la estrategia aquí es usar un poco esto de los triángulos rectángulos que tengo por acá. Entonces, si hacemos esa operación, voy a descubrir que también hay una variación parabólica y el tau máximo se presenta alrededor del eje neutro, ¿no? Está pasando por el eje neutro y sale como 4/3 de B entre A. Eso quiere decir que el error que yo estaría cometiendo en una sección circular es del orden de 33%, porque esto es 1.33 veces el tau promedio, ¿sí? O sea, la fuerza cortante entre el área, ¿de acuerdo? Bien.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y en vigas de patín ancho, llamadas también secciones de tipo W, la distribución de esfuerzo cortante corresponde a este gráfico que ven por aquí, pero para fines prácticos hemos dicho, mira, este tau máximo, que es este valor que aparece acá, ¿no? Pues es aproximadamente igual al cortante aplicado en la sección, aquí está el cortante, dividido entre el área del alma. ¿Cuál es el área del alma? El área del alma es toda esta parte central, ¿no? Entonces, si yo divido el cortante entre el área del alma, voy a tener una expresión que es más o menos, pues, parecida a este valor, que se puede calcular aplicando la fórmula de la vaquita. Bien, entonces veamos qué es el cortante longitudinal sobre un elemento de viga de forma arbitraria. Esta idea o este tema nace de la siguiente pregunta, ¿no? Podría determinar, bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Podría determinarse Q, que es el flujo de corte, si las tablas se unen de cualquier forma, digamos en forma vertical? Porque lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores es considerar que estamos clavando así, ¿no? En superficies horizontales, mire, y los cortes lo hacíamos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un juego de 1, 2, 3, 4 tablas que forman una sección de esos, los que se ven ahí con línea roja, ¿no? Pero a mí se me puede haber ocurrido clavar de distinta manera, mire, de repente en superficies ahora verticales, ¿no? Y también de forma arbitraria se me puede haber ocurrido que esta tablita también lo pude haber clavado así. Miren, de repente estaba compuesta por 2 barras, entonces el corte ya no es horizontal, sino el corte es totalmente arbitrario, ¿no? Para la primera pregunta ya lo hemos resuelto, ¿no? Esto es el caso que hemos hecho. Para la segunda, ¿cómo lo haríamos si el corte ya no es horizontal, ¿no? Y resulta que la deducción es exactamente la misma. ¿Ya? Miren, ¿cómo hemos deducido el flujo de corte longitudinal? Hemos tomado una viga prismática, por ejemplo la viga B, cuya hipótesis es que tiene un plano vertical de simetría, ¿no? Como ven ahí, tiene un eje de simetría. Hemos desprendido una rebanada o un elemento que mide un delta de X, ¿no? Tiene una longitud delta de X, como ven aquí, y se acuerdan que por acá había una resultante, por acá había otra resultante, y aquí es donde aparece ese delta de H para que el elemento esté en equilibrio, ¿no? Entonces, como el corte ahora va a ser vertical, que es el caso que veo aquí de la viga compuesta por varias planchas, ¿no? Ahora se me ocurre que lo voy a hacer de cualquier forma, miren, ¿no? Ahí está. Entonces el área sombreada está representada por esta zona, ¿sí? Y el corte T, miren, tiene una longitud que es totalmente arbitraria. Eso no va a cambiar en nada el problema, sigue manteniendo las mismas consideraciones, ¿no? Por un lado tengo una distribución de esfuerzos normales, sigma sub c, por el otro lado sigma sub d, que dependen del momento. Entonces hago sumatoria de fuerzas en x igual a 0, digo delta h más la integral de sigma c diferencial de área, menos la integral de sigma d diferencial de área es igual a 0. Y recordemos que por flexión pura, los esfuerzos que se producen a la izquierda y a la derecha se miden con la fórmula de Maggi. Así que reemplazo acá sigma c y sigma d con Maggi, como m sub d, digamos, por integral de y diferencial de área entre i, y acá menos m sub c igualito integral de y diferencial de área entre i. Y con eso deduzco la fuerza horizontal, ¿no? Además, la variación del momento, hemos dicho que por el concepto de que el cortante es la derivada del momento, en este caso será el cortante por diferencial de x. Estas son ecuaciones ya conocidas, ¿no? Así que eso me lleva a la conclusión de que esa fuerza horizontal es B por Q entre I por delta de X, que se lo divide entre delta de X, encuentro el flujo de corte longitudinal, B por Q entre I, ¿no? Este flujo de corte longitudinal, miren, no cambia si yo en la sección transversal hago un corte totalmente arbitrario. Digamos que aquí esta longitud en la que está actuando es una longitud S, ¿no? Como que T ahora es igual a S. Nada más, eso es lo único que va a cambiar en este análisis. Entonces eso significa que para yo deducir vaquita, ¿no? A partir de Q, ya no divido Q entre T, sino Q entre S, ¿no? Y por lo tanto esto se convierte en B por Q entre I por S. ¿Por qué? Porque
que ese representa la longitud que estoy cortando en la sección transversal. Para fines prácticos le seguimos llamando vaquita, sino que en este caso T es igual a S. ¿Ya? Eso es lo único nuevo, que la sección arbitraria, o que la sección se puede cortar en una longitud arbitraria. Esa es la única novedad en este tema que quería complementar, ¿no? Entonces, por eso es que ahora el ejercicio o la pregunta que nos habíamos planteado inicialmente ya la podemos responder, porque el corte ahora lo puedo hacer aquí, miren. Pero al cortar un solo lado, no estoy aislando el conjunto, yo tengo que cortar ambos lados, miren. Yo también puedo hacer varios cortes, ojo con eso, que es una idea importante, ¿eh? Estábamos acostumbrados a hacer un solo corte en la sección, pero yo puedo hacer dos cortes simétricos, ¿no? Y aislar, por ejemplo, esta área sombreada. Entonces, el flujo de corte total asociado a esta área sombreada estaría distribuido en dos lados, dos superficies donde está sangrando el elemento, ¿ya? Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? A ver, ahí están los datos. Tenemos 4.5 pulgadas por aquí también, pero el espesor es de 0,75, ¿no? Los datos eran que la separación entre clavos es de 1.75 pulgadas, el cortante vertical que yo estoy aplicando aquí, ¿ya? Sobre la sección transversal es de 600 libras, ¿ya? Estamos con unidades americanas. Determine la fuerza cortante en cada clavo. ¿Cuánto es lo que sufre cada clavo? ¿Sí? Parecido al ejercicio anterior, pero ahora los cortes son distintos, ¿no? Bueno, claramente lo que tengo que hacer es calcular un área sombreada diferente, porque los clavos están pasando por este corte, que he puesto aquí a la derecha, y por este corte que he puesto aquí a la izquierda, ¿no? Entonces significa que el área sombreada es la del centro, porque eso evalúa dos cortes simétricos. Entonces, esto vendría a ser mi área sombreada para calcular ¿qué cosa? Para calcular el valor de Q del primer momento. ¿Y cómo calculo el momento de inercia? Pues el momento de inercia se debe calcular con toda la sección transversal. ¿Ya? Eso no se olviden, no tiene nada que ver el área sombreada. El momento de inercia se refiere a toda la sección. No importa cómo estoy haciendo el corte, ¿no? Tengo que determinarlo para toda la sección transversal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Ya tengo bien definido cuáles son las dos propiedades mecánicas que debo utilizar y con eso procedemos a hacer el cálculo. Se aísla entonces la tabla superior y se considera la fuerza total por unidad de longitud, que es flujo de corte como Q, y que se ejerce sobre sus dos extremos. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí yo estoy calculando un flujo, si yo lo veo, por ejemplo, en un aspecto tridimensional, ¿no? Esa es la tabla superior, la que estamos aislando, ¿correcto? Entonces, el flujo, ¿dónde va a presentarse? Primero porque el área es positiva, va a seguir la dirección del eje X, va a ser en este lado que he cortado, corresponde a este corte, ¿no? Ahí hay un flujo Q, y después aquí también por el otro lado. Entonces, por esta área expuesta, también hay un flujo Q, ¿no? Entonces, como que el flujo de toda la sección se reparte en dos cantidades iguales, Q medios hacia ambos lados. ¿Ya? Q medios por aquí y Q medios por la derecha. Eso es importante que lo noten porque he hecho dos cortes simétricos. Bien, Profe, entonces sí, una consulta. ¿Y esos flujos tienen el mismo sentido ambos? tendrían que, porque como son simétricos, siguen la dirección del eje X para empezar, ¿no? La dirección del eje X positivo porque el área es positiva. Y así como cuando calculamos reacciones simétricas que tienen la misma dirección, ¿no? Entonces igual acá el flujo también, como un problema de equilibrio por la Ok, simetría. gracias. Bien, pongámosle números ahora. Entonces el área sombreada es el área por el brazo de palanca. El área sombreada, muy fácil, es esta parte de aquí. 0,75 por 3, ¿no? Y el brazo de palanca va desde su centroide hasta el eje neutro, ¿no? Hablamos de 1.875. Ahí está el resultado, en pulgadas al cubo. ¿Y cómo saco la inercia de toda esta sección? Miren, es muy fácil. Sería la inercia del cuadrado de afuera menos la inercia del cuadrado de adentro, ¿no? ¿Sí? En vez de sacar la inercia de sumar figuras conocidas. La del cuadrado de afuera
ya sería un doceavo de la base por la altura del cubo, ¿no? 4.5 por 4.5 al cubo, perdón, esto es a la cuarta entonces, 4.5 a la cuarta. Me parece que el resultado está bien, a ver si me ayudan a verificarlo. Y el del cuadrado interior sería un doceavo de 3 por 3 al cubo, sería un doceavo de 3 a la cuarta. ¿Ya? Ahí estoy corrigiendo. Entonces, eso debería ser el resultado. 27.42 pulgadas a la cuarta. Entonces, ya tengo las dos propiedades. Calculamos el flujo de corte, por definición, como Baki, ¿no? Sin la T. B por Q entre I. Entonces, recuerden que mi fuerza cortante era de 600 libras en toda la sección. El primer momento del área sombreada era 4.22 y la inercia de toda la sección es 27.42. Con las unidades que corresponden, esto me indica que el flujo es de 92.3, pero en toda el área sombreada. Y el área sombreada tiene dos lugares donde se ha realizado el corte, ¿no? Así que si yo quiero analizar los clavos, hay un clavo hacia cada lado, ¿no? Tendría que dividir el flujo entre dos. Por aquí está el clavo trabajando. No en todo el flujo, sino en el flujo entre dos. 0.5 del flujo es 46.15, y como ya habíamos visto, la fuerza en el clavo es igual a Q por S, ¿no? Entonces, en este caso ese es el espaciamiento, pero voy a utilizar Q medios, ¿no? Multiplicado por el espaciamiento. ¿Por qué Q medios? Porque han sido dos cortes. Y ahí está, Q medios multiplicado por el espaciamiento, la fuerza total en el clavo es de 80.8 libras. Si quieren calcular el tau en el clavo, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Dividir esta fuerza entre el área, ¿no? Si conociéramos el diámetro del clavo. Y eso tendríamos que evaluarlo a un permisible, ¿no? Un tau permisible del clavo, ¿ya? Y de esta manera entonces tendríamos un problema similar a todos los anteriores que hemos visto, sino que ahora el corte va en otro sentido, ¿no? En este caso es un corte vertical. En general, miren, la idea es la siguiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una sección así, eh, ustedes podrían hacerle un corte así para encontrar el tau en este sentido, ¿no? Y el área sombreada sería este de acá, ¿de acuerdo? Pero también le pueden hacer un corte así, con otra área sombreada, por ejemplo esta de acá, para encontrar el tau en esta dirección. Y al final, con las dos estarían sacando la resultante. O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer dos cortes ortogonales, uno en un sentido, otro en el otro sentido, alrededor del mismo punto, y encontrar la resultante, que viene a ser el tau real, ¿no? Con eso estaríamos calculando el tau real. Para esto sirve esta idea, ¿no? De que no solamente hay que hacer cortes horizontales o verticales, sino que puede ser de cualquier forma arbitraria. Igual en esta posición, ¿no? En este punto, por ejemplo, yo podría hacer un corte así o podría hacer un corte así. Y al final podría encontrar la resultante. Sino que solo nos concentramos en cortes rectos, no inclinados, porque uno de esos taus es más dominante, ¿no? No tengo que calcularlos en toda dirección. Bueno, nos concentramos en esos dos, horizontales o verticales por ahora. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? Hagamos otro entonces, ¿sí? Bien. Este está más bonito, miren. Tenemos una viga reforzada, como ven ahí, uniendo dos secciones de patín ancho, ¿no? La viga que ven ahí es una viga compuesta por dos secciones de acero laminado, ¿no? Que de la tabla que tenemos en el apéndice C, la encontramos como una W 150 por 37.1. ¿No? ¿Qué sucede? Que a veces en un edificio yo tengo ya una viga existente y resulta que porque hago un cambio de uso, de repente en mi edificio van a haber más almacenes, ¿no? O de repente ya no es un edificio de oficinas, sino que ahora lo vuelvo un hospital, hay más equipamientos, hay más factores de seguridad, entonces se requiere reforzar. Para reforzar una estructura existente, muchas veces lo que se hace es, pues, agregar más elementos estructurales. Entonces, si la viga era solamente la de arriba, ¿cómo agrego una nueva viga para hacerla crecer, ¿no? Al doble de su peralte? Pues con pernos, ¿no? Colocamos esos pernos que habría que diseñarlos, ¿no? Por el concepto del flujo de corte aquí.
y averiguar cuáles son sus fuerzas que resisten, ¿no? Bien, entonces la existente es una W150 por 37.1, se usan pernos, como ven ahí, de 16 milímetros de diámetro y que van espaciados a 150 milímetros. Sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es de 73 megapascales, ¿no? Determine la máxima fuerza cortante permisible en la viga. O sea, ¿cuánto es ahora la nueva fuerza cortante permisible que resiste la viga reforzada, la viga compuesta? ¿Ya? Bien, entonces es un problema similar a los anteriores. Bueno, en este caso el corte va a ser otra vez horizontal, ahí está, alrededor de los dos clavos, y el área sombreada que voy a necesitar para calcular Q, ¿no? Que es el primer momento, es el de arriba o el de abajo. No hay problema, cualquiera de los dos, ¿no? El de arriba me va a dar un flujo positivo, el de abajo me va a dar un flujo negativo, pero con la misma magnitud. Entonces voy a la tabla del apéndice C y buscamos nuestro perfil, ¿no? El 150 por 37.1, que está justo aquí, donde se indican todas sus propiedades, ¿no? Su área, su peralte, sus dimensiones y sobre todo su inercia, ¿no? Esta es la inercia más importante, ¿no? Porque la otra es la inercia menor, miren. Entonces el área, a ver, el área en este caso es 4.74 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. El peralte es 162 milímetros, como ven aquí, ¿ya? Área peralte, que es la altura total. Y la inercia en cuestión es esta de acá, ¿no? La inercia principal, que viene a ser 22.2 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bueno, está aquí en milímetros a la cuarta, lo convierte en metros a la cuarta. Y el Y raya para el área sombreada, ¿no? Noten aquí en la diapositiva anterior, corresponde a esta distancia, ¿no? Desde el centroide del área sombreada hasta el centroide de toda la figura. Como son dos cosas simétricas, el centroide está pasando por acá. Entonces es la mitad del peralte, ¿no? La mitad de D, que como D era 162, la mitad de D es 81 milímetros. Bien, ¿cómo sacamos la inercia? La inercia tiene que ser de toda la sección, ¿sí? La inercia de la sección compuesta. Y como esta inercia está compuesta por dos secciones igualitas, cuyo centroide está aquí, será dos veces la inercia, ¿no? Y cada una de ellas, como tiene su propio centroide, para trasladarlo al centroide compuesto, tendría que utilizar Steiner, ¿no? Entonces, a ver, la inercia, miren, dos veces, ¿ya? La inercia de cada una, que es 22.2 por esa a la menos 6, más el área por distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es el teorema de Steiner. ¿Cuánto es el área de cada sección? 47.4 por esa a la menos 3, y la distancia al cuadrado es este Y raya, que es 0.081. Esto me da la inercia total, que es 1.07 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Recuerden que esto es de toda la sección. ¿Ya? Toda la sección. Y el primer momento o momento estático, que es Q, es solo del área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Como vemos aquí, esta que está aquí achurado, ¿no? El área sombreada multiplicado por Y raya. Entonces el área sombreada es 4.74 por esa a la menos 3 y el Y raya es 0.081 metros, ¿no? Así que el momento estático resulta, en este caso, pues 3.84 por esa a la menos 4 metros al cubo. ¿Ok? Igual que el ejercicio que ustedes han resuelto más temprano, entonces voy a sacar las propiedades de los pernos. Los pernos son dos, ¿verdad? Los dos que están atravesando el corte, miren. Hay dos pernos en todo el corte, en todo ese flujo de corte. Bien. Entonces, como el diámetro del perno es 16 milímetros y el tau máximo es de 73 megapascales y el espaciamiento es de 150, a ver, saquemos primero el área del perno. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Resulta que el perno tiene esta área pequeñita, ¿no? 2.01 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Cuánto es la fuerza máxima que puede resistir cada perno? Pues es el área por su esfuerzo permisible, o su esfuerzo máximo, ¿no? Entonces multiplicamos 73 megapascales por el área, ¿no? Y me queda la fuerza máxima que puede resistir cada perno, 14.68 kilonewtons, ¿ya? Pero resulta que hay dos pernos, ¿no? O sea que si yo estudio justamente esa interfase, ¿no? Vamos a suponer así, ¿ya?
Aquí hay dos pernos. Aquí están las cabezas de los pernos, ¿sí? Y hay todo un flujo por ahí, ¿no? Este flujo de corte que va en esta dirección longitudinal, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo cuánto es el flujo? El flujo Q, ¿ya? Pues normalmente era, ¿se acuerdan que la fuerza en el perno yo lo calculaba como el flujo por la distancia S, ¿no? Entonces ahora Q sería F entre S, ¿ok? Pero existen dos pernos, entonces tengo que multiplicar esto por 2, porque se trata de dos pernos que están presentes en ese corte. Entonces, 2 veces la fuerza en el perno dividido entre el espaciamiento me daría el flujo, ¿ok? A ver, ¿cuánto es la fuerza en el perno? 14.68 por 2, y la separación S, que es de 150 milímetros. Con eso tengo el flujo, y finalmente el cortante máximo en la viga sale de la fórmula de Bucky, ¿no? Q es igual a B por Q entre I, así que el cortante es I por Q entre Q. Y el cortante máximo que puede resistir mi viga reforzada, ¿no? La cual ahora tiene dos secciones igualitas, ¿no? Es 54.33 kilonewtons, ¿ya? Y de esta manera entonces tenemos un problema de reforzamiento de estructuras que permite calcular, pues en este caso, la capacidad. La nueva capacidad con una viga que es adherida a una viga existente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Una pregunta? ¿Nos queda Profe, uno chiquito más? ¿Sí? Adelante. ¿podría repetir eso por qué puso dos fuerzas del perno? Ah, porque son dos pernos. Si tú miras aquí en el problema original, acá está el enunciado, en el corte aparecen dos pernos. ¿Ok? Entonces hay que multiplicar por 2, porque ahí tengo dos elementos que están trabajando. Todos los ejercicios anteriores habíamos visto en el corte siempre había un solo clavo, ¿ya? Pero aquí en el corte en cuestión están apareciendo dos pernos. Por eso es que multipliqué por 2 la capacidad del perno. Ah, ok. Bien, entonces hay un ejercicio chiquito, con eso terminamos la clase hoy día, el ejercicio 6.10, donde también se muestra que los cortes se pueden hacer en cualquier orientación, ¿no? A ver, para la viga y las cargas que se muestran en la figura, considere la sección NN, ¿sí? Tal como se ve ahí, la sección NN, y determine el máximo esfuerzo cortante en dicha sección transversal y el esfuerzo cortante en un punto cualquiera, miren, en el punto A, ¿no? Entonces algunos me dirán, profesor, pero usted puede hacer un corte arbitrario, podría hacer un corte así, ¿no? Efectivamente. Y todo eso sería el área sombreada, ¿no? ¿Ok? Pero miren, mientras más largo es el corte, voy a tener un... A ver, ¿cómo era la fórmula del tau? Es B por Q entre I por T. Si el T es lo más pequeño posible, ¿qué pasa con el tau? ¿Mm? Es lo más grande posible, porque está en el denominador. Entonces, como este T es grande, el tau me va a salir chiquito, no es tan desfavorable. Así que en ese sentido, si tengo solo dos opciones para elegir, ya sea un corte horizontal o vertical, me convendría elegir un horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque al elegir el horizontal, acá, este ancho T es más pequeño. En el anterior era mucho más largo, ¿no? Entonces el tau que voy a calcular es el tau sub A, perpendicular a este corte. Bien, ese es el objeto de este problema. Ah, y además el tau máximo, que seguramente se produce en el eje neutro, ¿no? Aquí quiero saber cuánto vale el tau máximo. Ya, entonces van a haber dos áreas sombreadas involucradas. A ver, resolvámoslo. Muy sencillo. Bien, en realidad la parte difícil de este ejercicio es que hay que calcular la inercia de toda la sección compuesta por varias figuras, ¿no? Eso es lo único extraño. Bien, ¿cómo sacamos la fuerza cortante? A ver, en la sección NN, por aquí basta que mire a la derecha y veo que el cortante es de 10 kilonewtons. Eso no hay que darle vuelta, ¿no? Si quieren, resuelvan el equilibrio y van a encontrar lo mismo por la izquierda. Por la derecha es más fácil, el cortante en la sección NN es de 10 kilonewtons. Saquemos la inercia de toda la sección, ¿no? La inercia de toda la sección, miren, sería la inercia de
del rectángulo central más 4 veces la inercia de estos cachitos. Porque además por Steiner son equidistantes del centroide, ¿no? Así que sumo la inercia, 4 veces la inercia de ese cachito, aquí está, y sería así, ¿no? Entonces un doceavo de, por ejemplo, la figura 1 será B1 por H1 al cubo, más 4 veces la inercia de la figura 2, que sería un doceavo de B sub 2 por H2 al cubo, y su brazo de palanca, ¿no? Que viene a ser esta distancia, ¿no? De su centroide al centroide de toda la sección, que le puedo llamar D sub 2, ¿no? Al cuadrado. Ahí está. Entonces tengo todos los números, ¿sí? Miren, tengo todas estas distancias. Voy a borrar cositas, ¿no? Y con esto puedo encontrar la inercia de la parte central, que es esta figurita, ¿no? Y la inercia de este cachito. Con 4 veces este valor tendría la inercia total, ¿no? De toda la sección. Ahí está. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Reemplazo los números, no tengo que entrar en detalle y encuentro la inercia. ¿Sí? La inercia total, en metros a la cuarta. Máximo esfuerzo cortante. Como yo sé que por aquí está el centroide, ¿no? ¿Dónde tengo la máxima área con respecto al centroide? Pues obviamente en esa misma posición, ¿no? Miren, todo esto es el área máxima que yo podría considerar. ¿Ok? Entonces, si yo tomo, ya comienzo a tomar mayores áreas, esto de aquí va a comenzar a restarle lo de arriba porque es un área negativa. Así que lo máximo que yo voy a encontrar es en el eje neutro. Por eso es que el esfuerzo cortante máximo en general se presenta en el eje neutro. ¿Ok? Así que ahí hagamos un primer corte, ¿no? En toda la mitad de la sección. Entonces, como veo aquí, es muy fácil porque tengo dos figuras conocidas, la figura 1 y la figura 2, y la figura 2 se repite 2 veces. Área 1 por Y1 raya, más 2 veces área 2 por Y sub 2 raya, ¿no? Entonces, el área 1 es muy fácil, su centroide está por aquí, su brazo de palanca con respecto a este centroide también es conocido, y se encuentra el valor del primer momento. El área 2 también por Y sub 2, entonces ya estoy colocando directamente los resultados, ¿sí? Entonces el momento estático de toda esta zona es 364.05 por 10 a la menos 6 metros al cubo. ¿En qué ancho lo estoy cortando? En este ancho T, que viene a ser 100 milímetros o 0.10 metros, ¿no? Vaquita y encuentro el tau máximo. Entonces aquí se presentaría el tau max. ¿Cuánto es? 920 kilopascales, ¿sí? Eso es como una regla, ¿ya? El máximo esfuerzo cortante se va a presentar en el eje neutro, pero por lo general digo, ¿ya? No, no es que siempre sea así, porque dependiendo de la forma que tenga la sección transversal. Por lo menos lo que sí es seguro es que el máximo flujo de corte se presenta alrededor del eje neutro. El ancho T puede ser variable y podría afectar al esfuerzo cortante un poco, ¿no? Y finalmente, el esfuerzo cortante en el punto A, ¿no? Entonces el punto A estaba por aquí, correcto, así que le hago un corte horizontal, veamos cómo estaba el punto A. Aquí estaba, miren, a una distancia de 40 milímetros desde la parte superior, ¿sí? Y entonces hago el corte hasta ahí y siempre tomo momentos de esas áreas con respecto al eje neutro, ¿no? Entonces desde Y1, desde el elemento 1 hasta el eje neutro sería Y1 raya, área 1, y el área 2, ¿no? Desde aquí hasta el eje neutro sería Y sub 2 raya, ¿no? Esto es Y sub 1 raya, más 2 veces área 2 por Y sub 2 raya, porque tengo dos áreas 2, ¿no? Este es el resultado. El ancho en el que se produce el corte también es igual, es 100 milímetros, ¿ya? Así que aplico vaquita y en el punto A me sale 765 kilopascales. A diferencia del eje neutro, ¿no? Donde el tau máximo es de 920 kilopascales y aquí en el punto A es 765 kilopascales, ¿ya? Con eso hemos terminado la clase de hoy, que solo es un complemento de la clase anterior, y no sé si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario.
Adelante. Sí, profesor, ¿me escucha? Adelante, Gustavo. Sí. Entonces, en todo caso, como ya sabemos qué corte arbitrario podemos hacer, nosotros va a depender de nosotros bueno, darnos cuenta cuál es el esfuerzo máximo. Por decirlo, como usted hizo en el problema al inicio, el T, Ujú, el T le había escogido horizontal, porque primero en un primer momento dijo que podía ser vertical, ujú. Podía ser, el claro, corte, podía. claro. Ujú. Entonces, nosotros con la práctica vamos a darnos cuenta más rápido qué corte coger más rápido para escoger el esfuerzo máximo, ¿cierto? La regla general es que el T sea lo más chiquito posible, Ujú, porque si es lo más chiquito posible, el tau es el máximo valor. Estoy del lado de la seguridad. Porque, por claro. ejemplo, si yo te hubiera pedido que calcules del punto B y el punto B fuera este de acá, ¿no? ¿Cómo hubieras hecho el corte para esa aleta? Ahí Te repito, hubiese mira, sido ahí está más vertical. grande. Claro, un corte vertical porque ahí el T sería exacto, exacto. Sería ese de ahí porque el T sería chiquito. Donde el T es más pequeño, yo tengo un tau máximo, un tau mayor, ¿no? No me convendría hacerlo horizontal porque sería muy grande el valor de T y el tau saldría chiquito. Esa es como que la regla general, ¿ya? ¿Alguien más quería preguntar algo? Martín, creo. Ah, Sí, a ver. justo era con respecto a eso del punto A y el punto B que acaba de poner. Si es que Ajá, nos diesen la única premisa que es hallar el esfuerzo, el máximo esfuerzo constante en toda la sección, y por ejemplo ajá. tenemos este tipo de viga con el alma ancha y la aleta bastante delgada, tendríamos que Ujú. analizar de frente el corte de la aleta delgada, ¿correcto? Correcto, pero también, o sea, ahí tienes menos valor de Q, menos área sombreada. Entonces, no necesariamente es el tau máximo en toda la sección. Es el tau máximo en ese punto si es que haces un corte vertical. Eso sí. Ok, ok, gracias. Alanis Figueroa. Sí, profe, quería preguntar, cuando usted hace un corte vertical para hallar Ujú, el esfuerzo en B, ujú. ¿también se afectaría la patita de abajo con el corte? Sería el mismo porque si tú calculas para este otro punto, digamos el punto C, acá, si este es el punto C, sería el mismo corte y el área sombreada que usarías es este. Así No, como o sea, aquí me para el refiero punto. cuando yo hago el corte para hallar el de B, ya cortaría Ujú. la otra patita también, ¿verdad? O sea, Ah, no, 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 solo la parte de arriba nomás, porque te estás ah, ya. quedando con el corte hacia la derecha. Si miras el corte hacia la izquierda, sería toda esta figura, lo cual sería numéricamente equivalente, pero más complejo de calcular, ¿no? Así que me conviene tomar el lado derecho. Ah, ya, ya, gracias, profe. Listo. Bendezú, adelante. Profesor, quería preguntar si esa fuerza 10 kilonewtons hacia abajo solamente produce esfuerzo cortante, ¿verdad? Claro, porque Y, no, y si ¿o a qué te y si le refieres? agregamos más otras fuerzas, digamos una normal, ahí tendríamos que analizar si cumple no solamente el esfuerzo cortante, sino también el Maggi, ¿no? También, claro. Pero ojo que el de 10 kilonewtons también está produciendo flexión, ¿ah? También hay un Ya, momento acá. O sea, ya por esta fuerza, porque mira, 10 por esta distancia, habría un momento ahí. Siempre hay cortante y momento. Si tú le agregas una fuerza axial adicional, estos dos producen lo que hemos llamado flexión excéntrica, ¿no? O sea, sigue habiendo una claro. distribución de esfuerzos normales debido a estos dos. Y debido al cortante, un esfuerzo tau. Y para analizarlo en un punto que no está en el centro, tengo que llevar todas esas fuerzas a ese punto y analizar, No, ¿no? no, 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 ese es ¿No? un error común. No, no, no. O sea, todas estas solicitaciones están aplicadas en el centroide de la sección, aquí, en el centroide C. Ya. ¿Ya? Y tú no tienes que trasladar, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Tú tienes que aplicar tus fórmulas nomás, Maggi, Vaquita, Torreja, todas esas fórmulas que permiten calcular esfuerzos. No se trasladan, porque ahí sí sería un error. ¿Ya? Pero para todos los puntos no va a ser igual el esfuerzo que sienten, ¿verdad? Claro, para eso está justo Vaquita.
Vaquita ok. te permite calcular en todos los puntos de la sección transversal. Y yo sé que esto es un error que he visto en los exámenes, que han cometido muchos alumnos. Una cosa son las fuerzas de sección. Las fuerzas de sección están aplicadas en el centroide de la sección transversal. Y si yo quiero averiguar en otros puntos qué pasa, utilizo mis fórmulas de Resis, vaquita, malla, etc. Pero jamás yo traslado las fuerzas de sección que están en el centroide a esos puntos. Y además, ¿qué haría con esas fuerzas en esos puntos? No me sirven de nada. La distribución se calcula con vaquita, malla, torreja, todo lo que hemos aprendido en Resis. ¿Ya? Esa es una confusión muy común y hay que superarla. Bien, ok, señores, justo nos da el tiempo exacto para presentarles los ejercicios propuestos. Y este de aquí es muy bonito porque vean que es una viga de madera, como ven aquí, ¿no? Que se ha construido a partir de unir varios elementos independientes, ¿no? Todo esto está sometido a un cortante vertical. Sí, alguien está levantando la mano. A ver, déjenme ver quién. Sí, Claudia Rojas. Sí, profesor, buenos días, disculpe. ¿Qué tal? Quería saber, cuando yo hago un corte vertical, o sea, el flujo de corte en la sección sería vertical en toda la longitud o horizontal en el corte vertical que hice. ¿Cómo se vería el flujo de corte para el punto B que pusimos en el ejercicio anterior? ¿Sigue siendo horizontal? Porque Sí, mira, si yo... horizontal en toda la longitud. ¿Te refieres a este cachito? Sí, El de acá. Ya, si tú lo miras en isométrico, o sea, se vería así, ¿no? Aislado, este cachito, aquí, ¿no? Al cortar verticalmente, pues el flujo se verá así. Siempre el flujo es paralelo al eje X. Y como el área es positiva, me saldrá en esa dirección, ¿no? Y por lo tanto, el tau que yo calculo más bien es así, mira, porque en este elemento deben concurrir en esta esquina, ¿no? Entonces aquí el tau que yo calcularía va en sentido horizontal. Si el corte es vertical, el tau es horizontal. Siempre es perpendicular al corte. Pero el ya. flujo sigue siendo paralelo al eje X. Ya, profe, gracias. Listo. Bien, entonces, miren, esto es, como les decía, un ejercicio interesante porque hemos unido varios segmentos de viga, de madera, para formar una sección compuesta, ¿no? Y lo hemos unido con clavos. Ahí están los clavos que están espaciados cada 60 milímetros en el punto, digamos, en la unión A y cada 25 milímetros en la unión B, ¿no? Acá están todas las uniones. Así que determine la fuerza cortante en los clavos otra vez, tanto en A como en B. Dado que la inercia, miren, ya les están ayudando con la inercia, que es de 1.504, por eso la novena milímetros se recorta, ¿no? Entonces aquí miren, solo para tener una idea, si yo quiero saber lo que le pasa a la unión A, ¿cuál sería el área sombreada? ¿Cómo sería el corte y cuál sería el área sombreada? Voy a borrar todo. A ver, alguien que quiera anotarlo sobre mi pantalla. Para el punto A. Ustedes pueden anotar, ¿eh? Se van aquí arriba, dice anotar, ¿no? Y lo dibujan. ¿Cómo sería el corte para averiguar qué pasa en el punto A? Ahí está, miren, alguien ya lo puso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que, pues, el área sombreada fácilmente sería toda esta de acá, ¿no? ¿Por qué no todo lo de la izquierda, profesor? Sí, todo lo de la izquierda también, pero miren todo lo que habría a la izquierda. Todo lo que habría a la izquierda sería esto, ¿no? Todo esto. Calcular el Q de todo eso. Mejor lo que está a la derecha, que sabemos que numéricamente es igual. Con eso resolvemos la unión A, que también funciona para el otro lado, funciona para todos estos de acá, ¿no? Porque hay simetría. Profe, Y sí, Tom, adelante. y también tendríamos que hacer un corte aquí, A ver. porque eso Todavía. también sería una sección complicada, ¿no? No, pero eso ya sería para responder a la siguiente pregunta, para el nudo B, donde están justamente, donde están los pernos B. Entonces allí, por ejemplo, está bien, el corte que tú haces es para el perno en B, y el área sombreada, ¿cuál sería? La parte superior, ¿no? Más fácil, todo esto. Todo esto Ay, sería el área sombreada, ¿ya? Porque también podría trabajar con lo de abajo, pero lo de arriba es más fácil.
Y así se resuelve la junta en B, ¿no? Si además me dijeran calcule el tau máximo, ¿no? Obviamente tendría que ser con toda la sección hasta el eje neutro. Dime, Sebastián. Profe, para B no se podría hacer 3 cortes, 2 verticales más, ¿no? Por donde está el clavo, o solamente se puede hacer ese corte. Lo que pasa es que el clavo, claro, el clavo pasa por acá, esta es la interfase, mira. Por ahí es donde estamos conectando los dos elementos. Entonces el clavo está sufriendo aquí en este plano. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el corte. Claro, si tú pasas un corte así, esto no funcionaría porque además el T sería demasiado grande, ¿no? El T más chiquito es el que atraviesa por aquí esta interfase. Es la situación. Lo decía por tomar uno al costado, profe, más o menos así. ¿Por acá? Ajá, sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que Para el no clavo, tomar. pero el clavo es un elemento que trabaja a fuerza cortante. La fuerza tiene que ser así, perpendicular, perdón, paralelo a la sección transversal. Y esas fuerzas que tú estás ahí calculando serían como que axiales, ¿no? Primero que no estarían atravesando el clavo, estarían pasando por un costado, ¿no? Tienes que tú Ok, cortarle ok. al clavo. Tienes que hacer un corte a través de su sección transversal. Lo decía para como no considerar el clavo A, porque también estaría trabajando ahí el clavo A, ¿no? Sí, pues, claro, todo el área sombreada tendrías que considerarlo toda la parte de arriba. Ya, profe, Pero gracias. ese corte simétrico no atraviesa el clavo, ese es el problema. Tendríamos que hacer un corte que atraviese todo el clavo. Bien, ese ejercicio se los dejo para casa, Profesor, resuélvanlo. ¿Sí? profesor, una pregunta más. Yo también hubiese hecho este corte. Ujú. Ya. También, bueno, ese de ahí también funciona, pero tendrías que dividir entre 2 el valor de Q, ¿no? Claro, ajá. Tendrías que Nada dividir más entre ese 2, sí. detalle. Exacto. Y Pero está bien deberías, ese corte. a ver, es una idea interesante. Por simetría yo creo que sí te funcionaría, sí. Podrían compararlo, a ver, hagan los dos cortes, a ver cómo salen y me comentan la próxima clase. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Listo. El siguiente ejercicio que también es para casa es este de aquí. ¿Ya? Entonces, ahí se los dejo ya para que ustedes se muestran ahí con pernos de 3/8 de diámetro que están espaciados 6 pulgadas a lo largo del eje longitudinal de la viga, ¿no? Para un cortante vertical de 2.5 kilolibras, determine el esfuerzo cortante promedio en los pernos, ¿no? Otra vez un corte así, ¿no? Como lo hemos visto por ahí, ¿ya? Y con eso resolvemos la clase de hoy. Entonces, también quiero dejarles un ejercicio más, que ven aquí, que está también colgado en el Paideia. Es otro ejercicio interesante, porque se trata de una sección compuesta, como ven ahí, ¿no? Un perfil de patín ancho y 4 ángulos adheridos a este perfil que lo que hacen es reforzarlo de alguna manera, ¿ya? También les dejo ese ejercicio para que lo revisen en casa y en todo caso la solución está publicada también ahí en el Paideia, en la misma clase, pero prefiero que ustedes intenten primero resolverlo por su cuenta. ¿Ya, chicos? Bien, ya abrí su micrófono. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta ya para cerrar la clase. ¿Está todo claro, chicos? Profesor, disculpe, Sí, una claro, consulta. adelante. El flujo es perpendicular al corte, ¿no? Porque justo ahí una compañera mencionó en el video Sí, sobre la dirección. claro, perpendicular al corte. No, en realidad el flujo viene del concepto de la viga. Por ejemplo, la viga es así, simplemente apoyada y tiene un eje X que define, digamos, su eje longitudinal, ¿no? Entonces el flujo va paralelo a ese eje X. Por lo tanto, si yo hago este corte, el flujo se vería aquí como un puntito, ¿no? Apuntando hacia nosotros, ¿no? Porque este es el que hemos llamado Q nosotros. Entonces, este flujo, cuando dibujé ahí el isométrico,
aparece ya en la sección transversal como también un flujo, pero dividiéndolo entre el ancho ya se convierte en tau, ¿no? Entonces, como que son perpendiculares entre sí, porque uno es paralelo al eje X y el otro es perpendicular a la línea de corte. Ah, ya, profesor, ya lo entendí mejor. Gracias. Hay que visualizarlo, digamos, de una forma tridimensional, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, los dejo libres. Listo, chicos, entonces estén atentos a los anuncios del profesor Guapaya. Seguramente mañana también hay alguna actividad en el horario de los viernes, ¿no? Y si no, seguimos en contacto por cualquier medio digital. ¿Ya, chicos? Bueno, cuídense mucho, gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Chao.